Bueno, bueno, esta es la segunda temática. Estamos con vocabulario del cuerpo. Vamos ahora a manos y pies. Esto va a ser genérico respecto de los pies, perdón, porque va a ser la misma idea, es lo que voy a llevar al concepto de las manos. Sí, a ver. Ujú. Entonces tenemos, en cuanto al significado de los pies, que hay diferentes, o sea, ahora voy con el significado general, ¿sí? De lo que son los pies. Pero cada parte o sea, lo que sí es el pie izquierdo o el pie derecho, cada uno tiene una conexión neuronal, emocional, energética con alguna parte del cuerpo, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico, hay una correlación con ciertos puntos determinados, ¿sí? Que van desde la propia punta del pie gordo, ¿sí? Hasta, bueno, aquí en el caso del talón no hay nada en concreto, pero sí hay un nervio, ¿sí? Que es este que ven que menciona intestino delgado, ¿sí? Este que ven conectado también con el riñón, ¿sí? Pues hay un nervio ahí que es el que a veces la persona pisa, porque esa es la primera parte en la que está pisando, por eso tiene su significado más concreto. Lo que es la parte de los órganos está conectada con la parte central del pie y después otros aspectos que tienen que ver con aspectos de la cara que están conectados con los dedos del pie. Como pueden ver ahí que está coloreado de color verde, verde oliva, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el ámbito central de los pies es como una analogía al sistema de los órganos del cuerpo, que va desde los pulmones, que sería la parte superior, aquí en coloreado de color, perdón, coloreado de azul celeste, y la parte de abajo, que es como un violeta tenue, que sería el intestino delgado, y después de color verde oscuro, el intestino grueso. Luego ven también de color marrón, ¿sí? El hígado, se puede ver de color rosa, el corazón, y ven que está seccionado. O sea, una parte tiene que ver la parte izquierda del órgano y una parte del lado derecho tiene que ver con la parte derecha del órgano, ¿sí? Entonces ahí pueden ver el ejemplo, eso ya lo pueden revisar con más calma eh, ya cuando se acabe la clase, ¿no? Mis pies son mi soporte a donde voy en la vida. Los pies representan mi contacto con la tierra, ¿sí? Y en conexión con lo que es la idea de la energía alimenticia, o sea, la energía con la que tú te nutres desde el suelo. Si también asociamos, por ejemplo, las uñas de los pies, tienen que ver también con la conexión energética o eléctrica con la tierra. O sea, cuando tú pisas el suelo es siendo consciente de tu realidad. Por ejemplo, si uno se va a la historia del antiguo Israel, que a los sacerdotes les decían, tienen que andar descalzos. ¿Por qué? Era para acordarse que independientemente de que fueran sacerdotes, tenían que acordarse de que eran humanos, acordarse de su condición humana. Entonces tocan los pies descalzos. Sí, acuérdense de vuestra parte humana. También hay otra parte de la Torah donde dice, no comerás animal que tenga las uñas así o asá, o que tenga la pezuña partida, a excepción de tal y tal animal. Entonces, ¿por qué? Porque una parte tiene que ver con la conexión con el mundo en el que nosotros estamos viviendo, las experiencias de la vida cotidiana, lo que es la proyección del sueño, pero después la otra parte es recordarnos que independientemente de que estemos pisando en el mundo en el que estamos, hay una parte que también está conectada con lo divino, que es a lo que nos interesa ir nosotros, ¿no? Entonces, el animal de pezuña partida, a excepción del cerdo, es lo que nos identifica a nosotros como personas que caminamos en este mundo, pero también tenemos un camino que estamos llevando que no es de este mundo. Entonces siempre estamos avanzando con la mira puesta en otro lugar y nuestras acciones llevadas a otro nivel, ¿no? Entonces eso es importante también asociarlo porque como siempre digo, los aspectos de la Torah, ¿sí? Todo lo que se enseñó en el Sinaí son conceptos primeramente simbólicos, ya los otros ya orden público, higiene, alimentación, etcétera. Pero primeramente es el aspecto relacionado con la mente. Los pies están relacionados con las relaciones que vivo con mi madre, así como los conflictos frente a esta, los cuales pueden remontar tan lejos como
mi concepción, ¿sí? Se va tan antiguo como el momento en que he nacido. Mis pies me dan estabilidad en mi desplazamiento hacia un objetivo, un deseo o una acción. Me ayudan a ver, un par de ratas. Ok, me ayudan a sentirme en seguridad en mi relación con el universo. Representan la posición que tomo frente a las situaciones que se presentan ante mí. ¿Sí? Bueno, aquí, ante mí. El hecho de tener un pie izquierdo más fuerte que el derecho o viceversa puede informarme en las diferentes tendencias que debo privilegiar en mis desplazamientos o contactos con los suelos, tanto físicos como espirituales o mentales. ¿Sí? Lo que estaba diciendo ahora. El hecho de si estás pisando más con el izquierdo o con el derecho. Acuérdense, izquierdo es femenino, derecho es masculino. Puede ser nuestro aspecto masculino y nuestro aspecto femenino. Puede ser relacionado con nuestra mente, nuestra forma de pensar femenina o masculina, sí, que no tiene nada que ver con el ámbito sexual, sino en función del hemisferio cerebral. También tiene que ver con nuestra relación con nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros padres, dependiendo de la sexualidad que tengan. Entonces siempre hay una conexión emocional y sexual, sí, pero no sexual desde el punto de vista de relación sexual íntima, sino con personas, una relación sexual interpersonal. Si ando con los pies girados hacia el exterior, por ejemplo, puedo vivir confusión frente a la dirección tomada o tener una dispersión de mis energías en diferentes proyectos. Mientras que si mis pies están girados hacia el interior, vivo un cierre o una resistencia frente a las direcciones por tomar en mi vida. Entonces aquí también, hola Ladi. Entonces aquí también esto es un aspecto importante, la forma en la que la persona camina, si se apoya más de un lado o se apoya más del otro, si tiene el pie torcido hacia un lado, tiene el pie torcido hacia el otro, si los dos están torcidos hacia afuera o si los dos están torcidos hacia adentro. Todo esto tiene que ver con cómo está la mente focalizada, ¿sí? Cómo está la mente viendo los aspectos de la vida. ¿Ok? Bien, entonces esto para hacer un brochure, para hacer una introducción, ¿sí? A las cuestiones que tienen que ver con el pie y la mano, con los dedos, etcétera. Entonces ahora vamos a lo que es la mano. A ver. Sí. Simbología de las manos, del cuerpo, manos. En hebreo se dice yad, lo pueden ver ahí. La comita en el aire es la I y el bastoncito es la D, yad. Sí, la A no hace falta ponerla porque eso solamente son un agregado de los masoretas y se lee de derecha a izquierda. Mano simboliza la fuerza y el poder, la capacidad de hacer algo. ¿Sí? Esa es la mano. Igual que los pies, nosotros tenemos 5 a la izquierda y tenemos 5 a la derecha. Esto es lo mismo si nos vamos a las tablas de la ley, los mandamientos. 5 en una tabla y los otros 5 en la otra tabla. Porque unos son aspectos que tienen que ver con la parte que está conectada con el infinito y la otra nuestros aspectos, el aspecto de las cosas que estamos haciendo en el mundo. Los pies en el suelo y la mano que son nuestras acciones. Los pies hacia donde nos dirigimos y las manos, todos los detalles y las cosas que llevamos a cabo, lo que está a nuestra mano, lo que está a nuestro alcance. ¿Sí? Y tenemos 5 y 5, y arriba tenemos otros 5 y 5, ¿sí? Que completan 20, que en Cábala es la letra Kaf, que significa fuerza. Volvemos a lo mismo, Kaf, que es la palma de la mano, Kaf. Bien, aquí a la derecha van a ver la Hamza, un típico símbolo árabe, aunque se ve mucho en Israel porque, bueno, se adoptó, de haber tantos inmigrantes, se adoptó. Aquí en realidad esto está puesto al revés, sí, porque el que lo puso no sabía hebreo. Esta es una J hebrea, una Hay, y esta es una Yud, que quiere decir vida. Ok. Voy a poner como estaba porque se lea mano Hamza. Hamza es una palabra árabe que quiere decir 5. En hebreo se dice Hamesh. Hamza, Hamesh. Hamza es 5 por los 5 dedos, ¿sí? Que es de la letra Hei, que es la expresión. El 5 es importante porque cuando nosotros nos vamos a comprender el significado de cada mano y de cada pie,
nos va a remitir al concepto de los 5, porque el 5 en sí, como vemos en los dedos y en las uñas, el 5 en sí es un concepto total dentro de la proyección, o sea, lo que nosotros vamos a hacer dentro del mundo, lo que vamos a hacer respecto del cielo, ¿sí? Por eso vemos también la analogía con los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído, que son a través de los cuales la mente logra operar sobre el plano físico. Vemos también en el símbolo de los dos ámbitos de la comprensión de las estructuras matemáticas y geométricas y geográficas de este universo, que está la proporción pi y la proporción phi. Ahí lo ven en la gráfica abajo, con la proporción pi, que es 3,14, 15, 6, 9, etcétera. Tienen, por ejemplo, la flor de la vida y toda esta dinámica y esta mecánica, ¿sí? Y con la proporción phi, que es el número áureo, la proporción Fibonacci, se ve la otra estructura que es basada en el pentagrama. La de la izquierda está basada en el hexagrama, que es de 6 puntas. La del pentagrama está basada en la de 5. El uno es masculino, el otro es femenino. Es muy interesante también conocerlo. Como ven aquí los sentidos, también puse abajo el símbolo, esto ya lo he abordado en otros casos, ahora no es enfático, lo puse como por rellenar, el hecho de que la letra, el alfabeto hebreo tiene 5 letras que cuando llega al final de una frase cambia su forma visual, no se ven de la misma manera. Entonces también pongo ahí el número 5. También puse aquí para que lleve una asociación el hecho de que, bueno, si estaban escuchando o analizando la última entrevista sobre sexualidad, hablaba, por ejemplo, de las posiciones, igual que cuando se hace yoga, hay ciertas posiciones, los estiramientos, cada uno permite una fluctuación muy determinada de energía desde el punto más extremo de una parte del cuerpo hacia su fuente, que es normalmente la médula, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los mudras. Como lo ven en las imágenes, en este caso los mudras están asociados con los chakras, aunque lo pusieron rojo, de violeta a rojo en vez de rojo a violeta. Entonces, cada chakra, cada mudra que van a ver simplemente es un símbolo que permite a la mente inconsciente acordarse del significado que tiene el mudra en sí. Entonces, eso es una forma también de autoadoctrinamiento a través de símbolos. Por ejemplo, un mudra es paz, el otro es amor, el otro es tranquilidad. Entonces, no tienes que imaginarte un concepto mientras estás meditando, sino que al hacerlo con las manos, el ejercicio en sí, el que tú muevas el cuerpo, lo pongas en ciertas posiciones, sea las manos, sea el cuerpo en general con estiramiento, le lleva a la mente una idea que está programada, sea que sepas un significado o no lo sepas, porque igual hay memoria genética o hay memoria almática, ¿sí? Bueno, el siguiente, a ver si lo veo por aquí, está. Ok. Con los dedos, esto también es un aspecto muy importante. Voy primero con el dedo meñique. El dedo meñique está conectado con el corazón. Aquí van a ver que hay muchas partes del cuerpo que no siempre están, o sea, que no son exclusivas de una parte determinada del ser, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del meñique, simboliza, o más bien se conecta biológicamente con el corazón. Mientras ustedes ven el índice, simboliza la energía del corazón. Entonces son dos cosas distintas según qué, ¿ok? Entonces, cuando yo voy al meñique, ese está conectado concretamente con el chakra naranja, ¿sí? Que es la zona sacro, ¿sí? Que es una zona donde se relaciona el aspecto emocional con el aspecto sexual. Acuérdense que el aspecto sexual es rojo, sexual primitivo, naranja, evolutivo sexual. Entonces, el corazón, perdón, el dedo meñique también es el que se conecta con la familia. Cuando yo digo estas cosas, me estoy refiriendo a que cuando tú tienes un tirón, un esguince, una fractura, un corte o cualquier cosa, o un dolor en general, en una parte del cuerpo, quiere decir que la mente le está diciendo al ser que hay un conflicto en esa zona. A eso es a lo que me refiero con el significado de cada parte del cuerpo. Cuando algo le ocurre a una parte del cuerpo, uno tiene que entender el significado para saber qué es lo que la mente nos está diciendo. Entonces, la familia está conectada con este dedo. Agilidad mental o facilidad de comunicación. Necesidad de independencia. Acciones mundanas
y sus reacciones, lo que nos permite interactuar con otros miembros de la sociedad. Nos permite trabajar nuestras emociones. ¿Okay? Todo eso está relacionado con el dedo meñique, que es chakra naranja, zona sacro. ¿Okay? Conectado entonces con la zona del hueso, que es el que soporta la columna vertebral. ¿Okay? Nos vamos entonces ahora al anular, que conecta chakra rojo, zona raíz, ¿sí? Donde está el ano, donde está la fuente de energía primaria, que es supervivencia, por eso se llama raíz, porque es supervivencia, instintos de reproducción, instintos de protección, instintos de sobrevivir, por ejemplo, buscar alimento, ¿sí? Que es una cuestión primitiva. Lazos afectivos, ¿sí? Lo que nos diga ese dedo, ¿sí? En cualquier cosa que le ocurra, que se ponga morado, que se tuerza, como les digo, que se corte, etcétera, con el solo hecho de que ya haya una reacción, aunque sea en la propia piel, nos está hablando de lo que pueden ser lazos afectivos, el ideal soñado de una pareja, la independencia, perdón, de otra persona para lograr ese ideal. Actúa poco sin el consentimiento de los otros, ¿sí? El que tiene alguna reacción en ese dedo es una persona con estas características. Nos habla también de la ilusión de la mente, si la persona está conectada con su parte fantasiosa. Aquí no puse mayúscula. Proveernos de la fuerza para defendernos y luchar por lo nuestro. Esa es la parte del significado del dedo anular. Nos vamos a otra, ahora con el dedo medio, que le llaman también dedo mayor o dedo del corazón, ¿sí? Con el que nosotros le decimos a la gente, váyase para el carajo. Chakra índigo, ¿sí? O sea, azul, conectado con la garganta, ¿sí? Conectado con la garganta. Que es comunicación, expresión, deseo de vivir. Se conecta directamente con sexualidad, ¿sí? Se conecta con la creatividad, se conecta con la parte de la ira de la persona. Simboliza restitución de la vida interior. Simboliza también el concepto del ego, lo sabemos cuando le respondemos a alguien haciéndole un corte de manga. Energía necesaria para actuar y vivir en armonía. Fluye, ¿sí? Esa energía emocional a través del dedo central. Ahora tenemos el dedo índice con el que señalamos a las personas, con el que apuntamos en alguna dirección o con el que juzgamos. Este conecta con el chakra verde, que es el chakra del corazón, el de la fuente emocional. Ego como autoridad, ¿sí? Cuando señalamos, perdón, a otros, cuando señalamos a otros. El orgullo, la suficiencia o fuerza del carácter, el poder de decisión o el ser individual, capacidad de crear y pensar, controla el estado de ánimo. Ahora, el último, el más fuerte de todos, el que sirve para producir ya el enganche, porque si vemos muchas veces cuando tomamos algo, utilizamos los 4 dedos, ¿sí? Para forzar el agarre. Sin embargo, cuando ya llega el último dedo es el con el que ya hacemos un enganche completo. Por ejemplo, si agarramos una varilla, un cuchillo, cualquier herramienta, siempre van a ser 4, ¿sí? Los que están trabajando, pero un último, el quinto, es el que hace ya de agarre para que tengas algo debidamente, sí, sin que se mueva. Entonces, este va a simbolizar la fuerza. Como vemos aquí, chakra violeta, que es el de trascendencia. Corona, que quiere decir la parte superior de la cabeza, que es nuestra conexión con el infinito. De ahí cuando hacemos el pulgar hacia arriba, bien, excelente. O si le quiere decir a alguien que ha hecho algo mal, pulgar hacia abajo. Necesidad de poder. Es el dedo que dirige a los demás. Empuja o controla. Equilibrar las energías del cuerpo. Ese es el que conecta este flujo energético. Es el que está relacionado con la conciencia divina. Nuestra parte voluntaria y responsable. Y, asimismo, el más alto ser universal, o sea, es el aspecto más grande, más importante del yo, ¿sí?
Bueno, continuamos entonces aquí ya con la última gráfica. Como estaba hablando del número 5, perdón, la mano izquierda o derecha, el pie izquierdo o derecho, está conectado con el número 5. ¿Ok? 5 y 5, 10, 10 y 10, 20. Bien, cada uno de estos conceptos está relacionado con los elementos. Bien, tenemos elemento tierra, tenemos elemento agua, tenemos elemento fuego, tenemos elemento aire y tenemos elemento éter. ¿Ok? Como ven, el trascendente es el del dedo gordo, el dedo grande. ¿Sí? Tierra es apego, agua es deseo, fuego es ego, aire el alma y el éter es el Brahma, el aspecto trascendente del ser, el aspecto divino. También vemos, haciendo, ¿cómo se diría? Una analogía, conexión con cada una de las líneas de la mano. Eso seguro que ya lo sabrán desde que eran niños, que se habla mucho de las líneas de las manos. Esto no es albur, esto no es casualidad. Cada una de ellos tiene un significado porque, como les he dicho tantas veces, el cuerpo es una impresión de la mente. La mente es la que crea el cuerpo antes del tiempo y la que la está creando desde fuera del estado de la materia. Entonces, la progresión en los cambios del cuerpo y en lo que le ocurre al cuerpo es resultado de una creación de la mente. Entonces, cada cosa que ven, o sea, si quieren comprender vuestra mente, analicen el cuerpo. Solo que tienen que conocer el lenguaje, el vocabulario del cuerpo. Hay unas líneas que pueden ver en las manos, unas no se parecen las de la izquierda a las de la derecha. Hay algunas que son muy características y las pueden ver incluso de las mismas que ven ahí, por ejemplo, quien hizo este gráfico, que no fui yo, el número 10 que está abajo. A partir de ahí, sí, hacia la mitad de la muñeca, si se fijan, observan su propia mano, van a ver que se ven bastantes más líneas. Uno diría, pues que es lo normal. Cuando yo contraigo la mano, se quedan esas arrugas. Claro, pero eso que esa arruga en concreto se va a formar de una manera determinada según lo que la mente está diciendo. Lo mismo con un dedo, con una uña, con la piel, con el pelo, con la mancha. Todas esas cosas, independientemente de que uno pueda justificarlas como un fenómeno natural, en realidad solamente el fenómeno natural está dándole forma según la información que vino de la mente. Cuando ustedes observan el número 15 en el gráfico, ¿sí? El 14 y el 13, también pueden imaginar el 15 como la sección primaria, el 14 como la sección secundaria y el 13 como la sección terciaria del dedo. Cada una de ellas tiene también un significado, incluso algunos asiáticos lo utilizan para contar, ¿sí? Cada segundo según cada dedo y así van, lo hacen 3 veces y ya cuentan un minuto. Entonces, cada sección también tiene un significado, si la parte más exterior o la parte más interna. También tiene una relación con un planeta, con un astro. Bueno, esto es muy largo, aquí en esto no voy a enfatizar demasiado, solamente mencionar por encima. Pueden ver la línea de la mitad, que es la típica que tiene que ver con la cabeza del individuo, lo que es él, ¿sí? Y que también se asocia con el concepto o símbolo de lo que sería la sabiduría. También está el del lado que va hacia el dedo grande, ¿no? Que es el de la vida. Después está uno típico que a algunos les aparece, a otros no les aparece, a algunos está un poquito más curvado, ¿sí? En algunos casos está más hacia el centro, que es el del destino. Después está uno chiquitito, que a algunos se le ve muy cortito, del matrimonio. Y después está el del amor y corazón, que en algunos sube y llega casi hasta el dedo de la mitad. Depende de la persona, a veces entre el dedo principal, sí, y el dedo con el que señalamos. Después está uno chiquitito que a veces aparece, que es el de la madre. Todas estas cuestiones tienen que ver con las imprentas emocionales. Y como les dije, si ustedes observan el de las muñecas, ese tiene que ver con las encarnaciones. Si observan diferentes líneas, la forma en la que se ve la continuidad de la línea, si se ve interrumpida, si sube, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver con las últimas encarnaciones de la persona, las diferentes encarnaciones y cómo se dieron, o sea, en términos generales. Hay que tener mucho, ¿cómo se podría decir? Muy agudo, mirándolo uno detenidamente y comprendiendo el significado de cuando se mueve un poco más a la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo, más grueso el contorno, etcétera. Bueno, para quien le interese eso o quiera profundizar, es solo una curiosidad. Es para que uno también eh,
aduzca, entienda, analice que hay un vocabulario en nuestro cuerpo que viene de una cantidad de patrones como si fuesen computacionales en nuestra mente. Y cuando nosotros observamos el cuerpo, lo que estamos viendo es la traducción física de una serie enorme de parámetros de la mente, porque la mente es la que crea todo el organismo, en cada detalle. Igual que las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Entonces son dos elementos, el cuerpo el primero y nuestro alrededor el segundo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo depende solo de nosotros y nuestro alrededor va a influir en si estamos solos o si hay otras personas. Si hay otras personas, entonces se combina lo que ellos producen con la mente de forma subconsciente e inconsciente con lo que yo produzco subconsciente e inconsciente. Entonces se empieza a producir una conciencia compartida y después una conciencia colectiva. Y eso es lo que crea la realidad de las 2, 3, 4 o más personas que interactúan en un mismo espacio. Y entonces va a tener que ver mucho con las personas con las que uno está, la realidad que se vive. Por eso si estás viviendo unas circunstancias que no te gustan y estás tú solo, entonces preocúpate por tu propia mente. Si estás en unas condiciones que no te gustan y has trabajado en tu mente, pero te das cuenta de que no tiene que ver con eso, entonces hay que analizar que a lo mejor es el entorno de las conciencias de quienes comparten contigo, quienes están truncando tu crecimiento, por lo que lo más ideal es cambiar de locación donde uno esté trabajando, estudiando o viviendo. Sí, porque no puedes cambiar la forma de pensar de las demás personas sin infringir su libre albedrío. Ahora nos vamos con el elemento del tacto, sí, que es el que tiene más asociación con el concepto arquetípico de la mano. Por el tacto, no es otra cosa sino ejercer presión, sí, a medida que ejerces presión tanteas la contextura de las cosas, sí, su solidez, sí. Puedes amar, acariciar o incluso reñir. Sí, el tacto, cuando le dicen a las personas, no le pegues al niño, no le pegues al perro, ¿sí? El tacto, ¿sí? Es muy, muy importante. Si utilizas eso para agredir o puedes utilizarlo para amar, puedes utilizarlo para acariciar, ¿ok? ¿Qué utilizamos mayormente? Los dedos, que son los detalles de la vida cotidiana, ¿sí? Pequeños detalles, los dedos también son pequeños. Representan las acciones en el momento presente. Bien, bueno, voy nuevamente hacia arriba, hago un repaso y pasamos a preguntas que vayan a tener. Los pies relacionados con los órganos. Cuando en la parte superior no recuerda aspectos que tienen que ver con el rostro, ¿sí? Con los órganos de la cara o los símbolos de los órganos que se materializan en lo que podríamos llamar la cara, o sea, la visión en los ojos, lo auditivo en los oídos, etcétera, ¿cómo se dice? El olfato en la nariz y así sucesivamente, unos de ellos. Otros, como hablamos ahora, están mayormente en la piel, el órgano cutáneo, pero vamos en este caso a remitirnos a lo que son las manos, porque tenemos la capacidad de poder utilizarlos para interactuar con el medio exterior. Entonces, el pie y sus conexiones, símbolo del avance en la vida, por a dónde voy. Luego la mano, que es símbolo de poder, sea que el poder de que puedes enseñorear, como el mero hecho de poder hacer algo, tu capacidad de hacer. Los pies son la capacidad de avanzar, las manos son la capacidad de hacer. El número 5 de los dedos, asociado con los elementos, asociado con los sentidos, ¿sí? Como decía, también el hecho de que sean 2 y 2, porque unos van a representar la parte masculina y otro va a representar la parte femenina, asociados con los hemisferios cerebrales, el analítico y el emocional. Como lo ven abajo también, la flor de la vida, ¿sí? O acumulación, que es el símbolo analítico. Lo ven incluso en el parte más abajo, hay un recuadro, o sea, todos organizados matemáticamente. Casi sin variación, como uno podría decir. Después está el pentaflor, que es la distribución de donde parte el pentagrama, mientras el otro el hexagrama, o sea, una estrella de 6 y este de la derecha una estrella de 5, que es femenino. El izquierdo es masculino, el derecho es femenino en cuanto al dibujo que está aquí. Que este es el que parte de lo que se llama la proporción áurea o el número dorado, o también le llaman la proporción Fibonacci, que es, ahí lo ven, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, etcétera, 144. Y bueno, ese es el que está asociado con ese gráfico. Bueno, ya después depende también en el símbolo social, cuando alguien le pone una mano a otra persona para simbolizarle que se detenga,
o el símbolo para saludar. Y esos son elementos que se van agregando socialmente. ¿Ok? Luego, como decía, cada uno de los dedos asociado con uno de los 7 chakras, en este caso solamente hay 5, ¿sí? Que conectan estos 5, y con un ámbito de la columna. Después los elementos, ¿ok? Y las líneas de la mano. ¿Listo? Y bueno, dejar de compartir aquí. Listo. Bueno, dicho eso, me comentan qué preguntas tienen, alguna cosa que quieran acotar, alguna inquietud, algo que no se haya entendido, algo en que deseen profundizar. Se quedaron en silencio. ¿Aló? Yo, Frederick, la Ah, verdad es que me he quedado sorprendida entre la clase anterior y esta. Siento que ha sido como un escáner a mi vida. Ah, veíamos la semana pasada acerca de las vértebras. Estuve en tratamiento hace 9 años por severos problemas en mi cadera y en la lumbar. Y cuando explicabas eso, mencionabas un área en específico que es por asuntos familiares. A los 33 años yo tenía la cadera de una señora de 60 años y estaba a punto de caer en osteoporosis. Pero Dios hizo la obra, restauró cartílago y todo, aquí estamos. Vamos a este nuevo tema y estoy viendo las líneas de la mano y comienzo a buscar la línea que representa a la madre y ese es mi punto, ¿eh? El punto que he ido identificando yo como mi punto que ha generado mucho, porque yo permití que generara dificultades y yo no me encuentro nada en la mano, ya hasta puse luz ahí, ¿dónde está? No la encuentro. Sí, y me trajo a memoria un comentario que me hizo una tía hace unos años y me dijo, mami, usted nunca ha tenido una mamá. Y la verdad es que me siento como escaneada, realmente como que me desnudaron completamente y me describieron. suele pasar, sí. Sí. Lo bonito es cuando uno mismo se puede analizar a sí mismo, porque eso, digamos que le quita a uno un peso enorme de encima. Y de repente uno en el interior, o lo dice en voz alta. Ah, ahora entiendo. Sea para fortalecer algo que, aunque en el caso tuyo se ha sanado ya, o sea para corroborar. Y en el mejor de los casos incluso para sanar en el ahora, porque a veces uno también tiene algo que está haciendo un conflicto en el presente y lo observa, lo analiza y dice, ah, pues mira, interesante. Hay una cosa con el milagro y es que cuando uno entiende esto, uno mismo puede sanarse a sí mismo y llegar a sanar a otros a través de la comprensión del significado del organismo. Cuando uno lee, por ejemplo, la manera en la que se dice que Jesús sanaba, no encuentra mucho al respecto, porque habían elementos en donde ya directamente la convicción de la persona era la que sanaba. No obstante, si hubiese sido una circunstancia distinta y hubiese sido personas con una mente más abierta y hubiese sido o sea, si hubiese sido un contexto diferente, seguramente Jesús les habría dicho lo mismo de lo que estamos hablando. Pasa esto y esto y esto y lo otro, como Juan Bautista también lo había hecho, porque entendían las conexiones entre las cosas, su entendimiento sobre esto permitía que ellos le ayudasen a las personas a sanar. Y esto me parece más bonito, ¿por qué? Porque se produce una enseñanza de uno a otro donde todos podemos sanarnos a nosotros mismos y ayudar a otros a sanar, más que esperar que por cuestiones X pueda producirse una sanación, porque lo bonito de la sanación es que se entienda de qué se trata, ya que una patología existe, ¿por qué? Porque hay un conflicto en la mente. Si hay un conflicto en la mente y entiendes cuál es el conflicto y lo sanas, qué orgulloso se siente uno, dice, vale, estoy avanzando, estoy creciendo, estoy viendo la razón por la cual existen este tipo de cosas, que no hay ningún pecado, ni que el diablo me está amargando la existencia, ni que hice algo malo y que el destino y Dios. Y no, sino decir simplemente mi mente tiene alguna especie de conflicto desde algún momento de mi vida o de alguna vida anterior y ahora tengo la oportunidad de entenderlo y decir vamos a sanarlo. Entonces se puede producir incluso una sanación inmediata. Automáticamente un problema que tenías al rato de haberlo entendido dice oye ya no me está doliendo porque se produjo la conexión entre la mente, la psique,
¿sí? A través de la psique hacia el cuerpo. Otra vez simplemente ya puedes ir trabajando sobre ello diciendo, bueno, ya que entendí de qué se trata, ya es diferente, ya no siento que es algo que me domina y que está fuera de mi control o fuera de mi poder, sino que comprendo que simplemente es en mi mente y es algo que tiene que ver con una forma de pensar, con una emoción que se quedó arraigada, ¿sí? Una creencia o una idea, un concepto, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece muy bonito de todo esto y por eso muchas veces le digo a las personas que Jesús entendía todo esto y por eso él tenía una forma tan eficiente de producir sanaciones, aunque en muchos casos no necesitaba tener que entrar en temas de lo que estamos hablando, que es una mezcla entre psicología y biología, sino que él simplemente se remitía a que la sanación se produjese por la certeza que tenían las personas. Pero él sabía que esto tenía que ver con una cuestión emocional. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tenga alguno? Pero me están oyendo, ¿no? Aparte de Claudia, me oyen los demás, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, vale, Sí, yo vale. quería decir algo que lo que estabas diciendo ahorita y es que definitivamente nosotros necesitamos empezar a entendernos como un ser integral. No podemos seguir pensando que solamente nos preocupamos de nuestro cuerpo cuando nos duele algo, pero casi siempre antes de un dolor físico hay un dolor emocional y, y nosotros estamos acostumbrados a ignorarlo completamente hasta que eso se psicomatiza y se convierte en algo físico. Entonces, la verdad es que ver la vida de esta manera le cambia a uno completamente todo. Creo que es una gran oportunidad y estoy muy de acuerdo con que Jesús tenía tan claro todo esto, pero pues tristemente se ha desdibujado su mensaje, pero pues me pongo muy feliz de que aún se puede rescatar por lo menos algo de todo lo que él dejó y de toda su verdad que pues ha sido desdibujada y pues qué bueno que estemos haciendo esto. Bueno, sí, Gracias. fabuloso. Fabuloso. Bueno, voy a cerrar y les mando, ya veo como vieron, les mando por correo la clase ya editada y las diapositivas, ¿ok? De todas maneras, si tienen alguna pregunta antes de cerrar, que no tenemos prisa, quieren comentar alguna cosita. Ricardo no ha dicho nada. Jessica parece que se tuvo que salir. Ah, no, a lo mejor Ricardo lo que tiene es que está llevando a alguien en el carro. Bueno, pues bendiciones y bueno, cualquier cosa me escriben en el correo si quedó alguna cosa en el tintero, alguna inquietud que les quedó, ¿de acuerdo? Súper, muchas gracias. Bueno, pues entonces que tengan una excelente semana.